Buenas tardes, alumnos. Les habla la profesora Lucila Aguilar del Real College. En esta oportunidad vamos a tener nuestra primera clase acerca de la materia y sus propiedades. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y es percibida por nuestros sentidos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo vamos a poder ver, observar, palpar, escuchar, ¿no? ¿Por qué digo que es percibida por nuestros sentidos? Porque nosotros, por ejemplo, al coger una lámina, estamos diciendo que es materia. Si decimos también 1 litro de leche, una carpeta, una pizarra, etc. ¿Qué viene a ser materia? Si decimos también un granito de arena, un grano de arroz, una estrella, un planeta y el universo en sí, viene a ser materia, ¿no? Todos estos objetos que podemos observar aquí en esta imagen me está indicando que es materia. Aquí nos indican materia y energía. El universo está compuesto de materia y energía radiante. La materia es una clase de masa-energía que se mueve con velocidades menores a la velocidad de la luz. La energía radiante es una clase de masa-energía que se mueve con velocidad de la luz. Esta imagen nos da a entender que viene a ser el gran estallido o el Big Bang, la que consiste en que una gran masa de materia, al estar tan acumulada, llega al momento de explosionar. Por lo tanto, se formó energía y al mismo tiempo materia. ¿Por qué? Porque esta energía se transformó en materia. Con esto nos indica que se evoluciona ciertas partes del universo, ¿sí? Dando origen pues a ciertas constelaciones, a los planetas, cometas, meteoritos, etc. Todo lo que existe en el universo. La materia es una energía acumulada, ocupa un lugar en el espacio y nuevamente es percibida por los sentidos, ya que está en constante transformación. El ejemplo claro de transformación es que, por ejemplo, si nosotros quemamos un trozo de papel, este se transformará en ceniza, ¿no? Al ser percibido por nuestros sentidos, la materia está dotada de cantidad y extensión. Toda materia presenta masa, o sea, la cantidad de materia, y también una extensión. ¿Qué es la extensión? La extensión está dicha por lo que es el volumen o el espacio que va a ocupar, ¿no es cierto? O sea, que va a tenerse en cuenta en dónde está ubicado o alojado esa materia. La materia se presenta en forma muy diversa, pero toda ella tiene la misma estructura. ¿Qué quiere decir? Que está formada por partículas muy diminutas, pequeñas, llamadas átomos y también moléculas, ¿no? La energía es una propiedad asociada a los objetos y sustancias. Se manifiestan en las transformaciones que ocurren en la naturaleza. Estos son cambios físicos. Ejemplo, al elevar un objeto, quemar un trozo de madera o en la descomposición de agua mediante la corriente eléctrica. Bien, la forma de energía comprende la luz. ¿Pero qué es la luz? La luz viene a ser considerada exactamente como una oscilación electromagnética que se propaga en el vacío, como se puede observar en la imagen, o en un medio transparente y que es capaz de ser percibida por nuestro sentido de la vista. Nosotros podemos visualizar a la luz, ¿sí?
y ella es la que justamente nos va a brindar los colores de todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor. ¿Y qué es el calor? El calor viene a ser una especie de energía química almacenada en los enlaces de las moléculas. ¿Y esas moléculas dónde están? Están formando parte de toda la materia existente. Bien, ahora pasemos a ver la clasificación de las propiedades de la materia. Vamos a tener propiedades generales y propiedades específicas. En las propiedades generales, estas también son llamadas extensivas. ¿Por qué son extensivas? Porque lo va a poseer toda la materia en general, ¿sí? Toda la materia en general se va a diferenciar de otras porque justamente van a presentar estas propiedades. Estoy hablando de masa, peso, divisibilidad, impenetrabilidad, porosidad, la extensión, vamos a tener la inercia, la dilatación, ¿no? Como propiedades generales. Vamos a hablar de cada una de ellas. La masa. ¿Qué será la masa? La masa es materia, la cantidad de materia que posee, ¿no es cierto? Y esta se define como pequeña o gran cantidad de materia que va a poseer un cuerpo o un objeto. Puede cambiar su forma, pero su masa va a ser siempre la misma. Por ejemplo, tenemos aquí un vaso con agua, que prácticamente esa materia está en estado líquido, y tenemos a un costado también, en el caso del agua, pero ya convertida en hielo, pero al final es la misma cantidad. Solamente está cambiando la forma. Ahora pasemos a ver el peso. El peso comúnmente se define como la fuerza con que la Tierra atrae a un determinado cuerpo, ¿sí? El peso no es lo mismo que la masa. El peso no es una cantidad de materia, sino es una fuerza específica, una fuerza de atracción que la Tierra va a ejercer sobre todas las cosas que están en su superficie o encima de ella, de tal manera que las mantiene adheridas o pegadas a su superficie, evitando así que salgan volando involuntariamente hacia el espacio exterior. A esta fuerza de atracción fuerte que presentan estos objetos se conoce con el nombre de la gravedad, ¿sí? ¿Qué es la gravedad? Es la misma para todas las cosas que residen sobre el planeta. Pero el peso es distinto, pues ésta va variando según sea la masa del cuerpo u objeto en estudio. A medida que un organismo u objeto se aleja de la Tierra, entonces menor es su peso, pues la Tierra ejerce menos fuerza de atracción sobre él. Esto significa que la masa de los objetos no cambia, pero sí su peso, dependiendo de la altura a la que se encuentre. Justamente acá podemos visualizar una pequeña imagen acerca de la caída de la manzana, ¿no? Con Newton, ¿ya? En esta propiedad cogemos, por ejemplo, un saco de arroz que pesa 50 kilogramos en la sierra, ¿no? ¿A cuántos metros de altura? 2.700 metros de altura. Y la misma cantidad del saco de arroz en la costa, que está más o menos a 2 o 3 metros sobre el nivel del mar. Va la pregunta, ¿en cuál de los dos el peso es más? ¿Sí? O sea, ¿en cuál existe más la gravedad? ¿Cuál será la respuesta? La respuesta es que
es la que está cerca al mar. ¿Por qué? Porque justamente está más cerca al centro terrestre, ¿no es cierto? O sea, por lo tanto, el que pesa más viene a ser el saco de arroz que se encuentra en la costa que el saco de arroz que se encuentra en la sierra. Vayamos con la otra propiedad, el volumen. Toda materia ocupa un espacio, el cual va a tener 3 dimensiones, o sea, es tridimensional. ¿Por qué? Porque todo objeto al medirse debe de tener ancho, largo y altura. Estos 3 lados forman un solo espacio, conocido como volumen. En otras palabras, el volumen es la cantidad de espacio ocupado por un cuerpo. El volumen va a representar la cantidad de espacio que ocupa la materia de un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, aquí justamente observamos objetos que van a tener sus dimensiones. Tenemos un cuadrado, un rectángulo, o sea, en forma tridimensional, como se puede observar. Bien, la otra propiedad es la inercia. ¿En qué consiste? Esta indica que todos los cuerpos, al permanecer en su estado de reposo o movimiento, existe una fuerza extraña que le va a causar quizás movimiento. Dicho en forma general, la inercia es la resistencia que opone la materia al modificar su estado de movimiento, incluyendo cambios en la velocidad o en la dirección del movimiento. Ejemplo, tenemos a un niño que va en la bicicleta. Este permanecerá en movimiento mientras no haya una fuerza que lo distraiga, ¿no? En este caso tenemos a una mascota cruzando y hace prácticamente que el niño salga volando y por lo tanto rompe la inercia. Aquí también tenemos otro ejemplo muy claro acerca de esta propiedad. Pasemos a la otra, que es la dilatación. A la otra propiedad, ¿no? Dilatación. Es el aumento que experimentan los cuerpos en sus dimensiones o su volumen por acción del calor o al elevarse su temperatura. Aquí en la imagen tenemos una bola de metal que justamente al no estar en contacto con ninguna clase de energía, simplemente traspasa, ¿no? Pero luego de unos momentos a esta se le produce una energía y va a cambiar de color inclusive el objeto, ¿no? Y esta se va a dilatar, ocasionando que la bola cambie su temperatura y de esta manera logre no pasar por el aro de metal como se puede mostrar. Pero si después de un momento retiramos el fuego, ¿qué es lo que va a suceder? Que la bola de metal otra vez cambia de temperatura y pasará de nuevo al estado inicial y pasando por el aro respectivo. Seguimos. La propiedad de impenetrabilidad se produce cuando el espacio que ocupa un cuerpo ya no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo, salvo que éste sea desplazado. Un ejemplo muy claro tenemos cuando colocamos un vaso con agua y le introducimos un objeto, que puede ser una piedra, un pedazo de roca, un pedazo de ladrillo, una manzana, etc. ¿Qué es lo que sucede? El objeto se introduce dentro del vaso de agua, pero el agua se derrama o rebalsa. ¿Por qué? Porque justamente el objeto no puede ocupar el mismo espacio que el agua derramada. La porosidad. La porosidad. Todos los cuerpos poseen en el interior de su masa espacios que se llaman poros.
Estos espacios son intermoleculares, los cuales pueden ser visibles o invisibles. ¿Cuándo son poros visibles? De hecho, cuando se observan a simple vista. Por ejemplo, los poros en las esponjas, en el corcho, en un pedazo de ladrillo, en una roca, en la piedra pómez, etc. Como se puede observar en un pedazo de esponja aquí en la imagen. Poros invisibles. Esto indica que no se observan a simple vista, como los poros, por ejemplo, del vidrio, de la tiza, del metal, etc. Estos no son alcanzados por el ojo humano. La forma. La forma es otra propiedad general de la materia, porque toda materia va a presentar su forma, y esta forma va a depender del estado físico en que se encuentre, ¿no? La forma justamente indica que es la cantidad de materia misma, pero simplemente cambiando de forma o estado físico. Tenemos la otra propiedad que es la divisibilidad. Esta indica que la materia puede ser dividida en partículas o tamaños cada vez más pequeños, y estos trozos pequeños no pierden sus propiedades o características del cuerpo que conforman. Estas divisiones se pueden obtener de diferentes procedimientos, utilizando procesos mecánicos, físicos, químicos, bombardeo nuclear, etc. Acá tenemos justamente una manzana, la cual puede ser cortada en diferentes trozos, como se puede observar. Gracias, con esto hemos concluido la primera clase virtual.